Cristiano Ronaldo ya lo ha ganado absolutamente todo en el fútbol. Champions League, balones de oro, récords históricos, pero ahora ha decidido empezar un nuevo reto. Cristiano Ronaldo ha comprado el 25% de la Unión Deportiva Almería, un club de segunda división española que de repente tiene detrás a uno de los jugadores más grandes de la historia del fútbol. Así que hoy empieza un nuevo proyecto completamente nuevo. Vamos a coger a la Almería con Cristiano Ronaldo al mando y vamos a intentar convertirlo en uno de los clubes más grandes de Europa. Pero este proyecto tendrá varias normas. Hasta que el club juegue en Europa, no podremos fichar ningún jugador por encima de 25 millones. Cada temporada tendremos que fichar como mínimo 2 jugadores menores de 23 años, apostando siempre por el talento joven con potencial. Y si llega una oferta enorme de una de nuestras estrellas, obviamente estaremos obligados a venderla como hacen muchos equipos pequeños. Eso sí, si conseguimos llevar a la Almería a la Champions, tendremos permiso para hacer un fichaje galáctico por temporada de un jugador de más de 85 de media. El objetivo es claro, primero ascender, después entrar en Europa y luego convertirnos en uno de los mejores equipos de España. Y finalmente intentar algo que parece totalmente imposible, ganar la Champions con el Almería de Cristiano Ronaldo. Pero antes de empezar con el proyecto de la Almería de Cristiano Ronaldo, recuerdo que en este vídeo tenéis sofutbol.com, la mejor página de camisetas de fútbol, también de clubes y de selecciones. Tenéis camisetas tan bonitas como esta del Elche, o como por ejemplo camisetas también retro, como la que ahora está muy de moda, que se ha vuelto a poner del Barça, pues también la tenéis. Así que ya sabéis, echad un vistazo, lo tenéis abajo en la descripción y sobre todo muy importante utilizar el código MAVE para tener un 8% de descuento. Así que ahora sí, dentro vídeo. Pues vamos allá, chicos, esta es la situación actualmente de el Almería, jornada 34, estamos con 61 puntos y como veis luchando por ese ascenso directo que sería todo un logro para este nuevo Almería de Cristiano Ronaldo. Es verdad que Málaga y Las Palmas ya han jugado su jornada, pero si ganamos nos podríamos poner con 64 puntos y ojo, podríamos ponernos líderes, pero hay que ganar al Racing Santander, que justamente como veis es el equipo que tenemos por detrás, pero este es el gran objetivo de esta primera media temporada, o bueno, ni media, de este mes y medio que queda de competición, que es ascender directamente a Primera División y si no se puede, pues entrar en estos 4 siguientes para entrar en ese playoff de ascenso. Y esto es lo que tiene el Almería actualmente, ahora que ha entrado Cristiano Ronaldo y que aún nos han hecho pues fichajes para empezar a mejorar lo que viene siendo la plantilla como tal desde la llegada de Cristiano. Tenemos a Leo Baptistao arriba, con Arribas, Morci, Embarba, Lopi, Baba, tenemos también a Muñoz, Bonini, que tiene bastante potencial, también por aquí Rodrigo Eli, Ciriño y Fernández, y luego tenemos otros jugadores interesantes también como Talis, que tiene bastante potencial, también está por aquí por ejemplo Melamed, Puigmal, bueno, no sé, no está mal la verdad el equipo, se nota porque están tan arriba en la clasificación, pero es cierto que obviamente para un equipo de primera división se queda un poco corto y son cosas que deberemos mejorar, pero de eso ya hablaremos cuando ascendamos a primera, si es que acabamos ascendiendo. Como veis aquí abajo, estos son algunos de los partidos que nos quedan, muchos bastante importantes, como por ejemplo frente al Racing que jugaremos ahora, tenemos también aquí partido frente al Málaga, el Granada que va por abajo, pero luego tenemos por aquí que si Las Palmas que va por arriba, no está mal, o sea, creo que no lo tenemos fácil de todo, pero hay algunos partidos que sí que deberíamos ganar fácilmente, así que vamos a por este partido frente al Racing Santander, partido importantísimo porque si ganamos en el Sardinero, señores, somos líderes de segunda división y perdemos 2-0, chicos. Pues nada. Pues aquí ves la clasificación, ahora mismo estamos cuartos, el que está líder es el Racing de Santander, segundo Las Palmas y tercero el Málaga, que justamente es el equipo contra el que tenemos que jugar ahora, así que chicos, por favor, necesitamos ganar este partido en casa, sería importantísimo y madre mía qué pedazo de victoria, gol de Arribas, de Leo Baptistao, doblete de Leo Baptistao, señores, 3-0 al Málaga y ojo porque esto es importantísimo. Con esta victoria nos ponemos terceros, seguimos estando a 2 puntos de los líderes que son el Racing Santander y Las Palmas y ahora nos toca jugar contra el Granada que va bastante abajo, así que debería ser una victoria entre comillas sencilla, pero ya sabéis que en la Liga de Pretensiones nunca hay partido fácil. Bueno, pues parece que este sí que ha sido un poco fácil porque hemos ganado 2-0, señores, golitos de Embarba y bueno, doblete de Embarba que se ha vestido de Cristiano Ronaldo hoy, grande. Pues con esta victoria volvemos a estar en el top 2 de la Liga Hipertensiones, a 2 puntos del Racing Santander, volvemos a estar en puestos de ascenso directo, pero sigue quedando mucho. Lo bueno, nos toca partido frente al Mirandés, que va muy abajo, de hecho va el último en la clasificación, así que debería ser una victoria para nosotros. Pues chicos, partido clave porque jugamos contra Las Palmas, el segundo clasificado, actualmente ahora mismo estamos cuartos después de estos pinchazos, seguimos estando ahí en la lucha, quedan aún varios partidos, pero si no ganamos este partido frente a Las Palmas, entonces creo que sí que nos podemos despedir al menos del ascenso directo, señores.
y nos mete 3 Las Palmas. Madre mía, qué palizón nos acaban de meter, señores. Creo que con esto nos despedimos del ascenso directo y nos la vamos a tener que jugar en el playoff. Madre mía. Pues quedan solamente las 2 últimas jornadas, son contra 2 equipos de la parte baja, son 2 partidos que deberíamos ganar, pero claro, ¿qué sucede? Que estamos pues a 5 puntos de Las Palmas y a 6 del Racing de Santander, así que deberían perder ellos sus 2 partidos y que nosotros ganáramos, pero es que el Málaga juega contra el Racing, así que no sé cómo va a ir esto, pero nos lo jugamos en estas 2 últimas jornadas, chicos, hay que ganar y rezar porque Las Palmas pues le vaya muy mal o pierda puntos, porque si no, estamos rip. Bueno, pues el primer partido lo ganamos 1-2, victoria frente al Sporting de Gijón, golito de Arribas y de Embarba, así que nosotros hemos cumplido. Y en esta última jornada, pues nada, nos tocaría ganar y que Las Palmas perdiera frente al Depor, que está en el puesto número 5, pero creo que incluso así ni siquiera quedaríamos segundos porque por el gol average es demasiada diferencia y no creo yo que el Depor le meta 5 ni 7 goles a Las Palmas, así que me da a mí, chicos, que se nos escapa el ascenso directo y nos la tendremos que jugar en ese playoff de ascenso, pero bueno, vamos a ver qué pasa en la última jornada. Bueno, pues victoria frente a Valladolid, señores, 2-0, golitos de Ciriño y golitos de Embarba de nuevo y terminamos la temporada con victoria. Pues ya está, efectivamente, como os decía, quedamos terceros, Las Palmas ganó también su partido, así que Racing Santander y Las Palmas que se van directamente a Primera División y nosotros que nos la vamos a tener que jugar contra el Deportivo de La Coruña en semifinales, en esa promoción de ascenso y luego en una hipotética final frente al Castellón o frente al Málaga, así que vamos a por ello porque necesitamos ascender este proyecto de CR7 sí o sí. Pues vamos allá con el primer partido de estas semifinales del ascenso. Jugamos allí en A Coruña y pues sacamos un empate. No está mal, no es un mal resultado para jugar el segundo partido en casa. Eso sí, Arribas parece que un poco tocado en el minuto 2, luego no lo han cambiado hasta la media parte, pero vamos a ver, esperemos que no tenga nada. Pues chicos, segundo partido frente al Depor, nos lo jugamos todo para llegar a esa final del ascenso directo y tenemos que jugar sin Arribas, va a tener que jugar Nico Melamed de media punta, esperemos no echarle demasiado de menos, pero es el mejor jugador de calle del equipo, así que sea lo que Dios quiera, señores. Madre mía, ganamos 2-1, goles de Leo Baptistao y Embarba, madre mía, con 30% de posesión, vaya encerrada que hemos hecho, pero chicos, estamos en la final del ascenso directo. Pues chicos, en esta final del ascenso tenemos al Málaga, 2 equipos andaluces luchando por ver quién estará en primera división. Primer partido lo jugamos allí porque ya sabéis que quedamos terceros, así que siempre vamos a jugar el segundo partido en casa. Y vamos a ver si sacamos un buen resultado. Me sirve, chicos, 0-1 ganamos, pero problema, Lopi no podrá estar en el partido de vuelta por esa doble amarilla, pero victoria que creo que nos viene muy bien para la vuelta. Pues chicos, partido de vuelta frente al Málaga, jugamos en casa y 90 minutos para saber si el año que viene este proyecto de Cristiano Ronaldo estará ya en primera división de vuelta. Y ojo, porque Arribas no está del todo recuperado, está un poco tocado, pero aún así ha forzado, quiere jugar el partido, no se quiere perder este último encuentro que puede decidir todo, así que va a jugar infiltrado, aún está un poco tocado, pero es lo que hay, chicos. Vamos allá, que sea lo que Dios quiera, estaremos el año que viene en primera división, sí o no. Así señores, el año que viene estaremos en primera división, 3-2 en el global, golitos de Jodic, golitos de Rodrigo Eli y este empate a 2 que nos da el pase a primera división, señores, el Almería de Cristiano el año que viene a la máxima competición nacional, claro que sí, hombre. Y bueno, temporada increíble en la cual obviamente el mejor jugador ha sido Sergio Arribas, que ha forzado hasta en el último partido para poder ayudar al equipo. 23 goles, 10 asistencias de este tío, que obviamente es el futuro del club. Luego también tenemos por aquí a Adrián Embarba, que aún con esos 34 años, 15 goles, 9 asistencias, muy bien. También Leo Baptistao, que ya no estará el año que viene con nosotros. Ciriño con ese +2 de media. Morci, bueno, aquí veis un poco lo que viene siendo el equipo. Lopi, que ha subido 2 de media. Taliz, bueno, ha jugado 20 partidos, no está mal. Esperemos que suba un poquito más en un futuro. Bonini, que también tiene buen potencial, pues ha subido también 2. Alguna subida de media también de alguna de las cesiones, que no está mal. El año que viene veremos a ver cómo manejamos a todo el equipo, porque obviamente a partir del año que viene, que estaremos en primera, ya toca reforzar un poco esta plantilla y mejorar este proyecto de Cristiano que quiere que empiece a subir el equipo. Así que nada, chicos, vamos a por esa primera temporada ya en primera división, donde empezará nuestro marcador de primera temporada que vemos siempre ahí arriba a la izquierda. Ahora sí empezará a contar ya desde que está el proyecto de Cristiano asentado, y vamos a ver qué tal lo hacemos en un mercado de fichajes en el cual, bueno, seguramente tengamos algo de dinero porque entra Arabia Saudí y Cristiano, obviamente dinerito hay, pero ya sabéis que tenemos ciertas normas que tenemos que cumplir, así que vamos allá con nuestro primer mercado al mando de Cristiano.
Pues esta es nuestra primera temporada en Primera División y vamos a tener 43 millones de presupuesto para poder fichar. Obviamente es algo más, o bastante más de lo que suelen tener los equipos que ascienden, pero claro, nosotros tenemos detrás a inversores de Arabia Saudí y también a Cristiano Ronaldo. Así que por eso la Almería tiene un poquito más dinero, pero obviamente vamos a tener que reforzar algunos aspectos de la plantilla. Y viendo más o menos cómo tenemos nuestro 11 inicial, está claro que, bueno, pues sobre todo hay que reforzar la delantera, quizás también algo el medio del campo con un pivote con un poquito más de media, seguramente también quizás la portería para intentar encontrar un portero ya con experiencia en primera y algo más de media nos podría venir bien, y luego el resto sería mejorar quizás un poco ya más el banquillo, pero en esas tres posiciones, delantero, pivote defensivo y un portero, es donde más dinero vamos a gastar para reforzar esa posición, y el resto será un poco dependiendo de lo que encontremos por ahí, aunque ya sabéis que tenemos, bueno, pues un par de reglas que tenemos que cumplir. Ya sabéis que no podemos fichar jugadores por más de 25 millones exclusivamente cada uno, y también que tenemos que fichar 2 jugadores menores de 23 años, así que vamos a hacer el mercado y a ver qué fichamos. Pues tenemos el primer fichaje del Almería en Primera División. Hemos ido a reforzar la portería con Aaron Escandell, que ha descendido con el Oviedo y que ahora lo volvemos a recuperar para que venga a Primera. Fue uno de los mejores porteros de esta temporada, de hecho lo está siendo en la vida real, y no puede estar en Segunda División, así que Aaron Escandell se viene a la Almería y va a ser nuestro portero. Segundo fichaje que traemos, señores y señores, desde el Elche, que también ha descendido a segunda, Álvaro Rodríguez. Y es que, bueno, ya sabéis que antiguamente hubo un delantero uruguayo en Almería que lo hizo muy bien, que fue Darwin Núñez. Pues traemos otro delantero uruguayo, como es Álvaro, ex canterano del Real Madrid, para ver si lo hace igual de bien que lo hizo Darwin Núñez en aquellos días. Así que tenemos nuevo delantero para el equipo. Y tenemos tercera incorporación para nuestro Almería, y esta vez no es un fichaje, es una cesión de una temporada de Obed Vargas, el mexicano pivote defensivo del Atlético de Madrid, recién fichado hace poquito. Pues lo vamos a tener nosotros este año en Almería, cedido una temporada y viene a reforzar al equipo en una posición que la verdad nos hacía bastante falta. Pues ahora sí, breve repaso de este primer mercado de fichajes, en el cual, como ya sabéis, hemos fichado ahora a Álvaro Rodríguez para delantera por 17 millones, Óscar Aranda, que viene desde el Famalicão, jugador español que la verdad es que tiene muy buena pinta para esa banda izquierda, y en barba ya tiene una edad, así que tocaba fichar a alguien que pueda cubrir tanto la posición de una banda como de la otra, o incluso de delantero centro, y por 14 millones más uno de nuestros jugadores, que creo que era Pozo, pues lo hemos traído al equipo. También Aaron Escandell, fichajazo para la portería, con muchísima experiencia, media, buena edad, la verdad. Y luego por aquí ventas de Centelles, de Guedes, de Apia, de Soko, de Baba, de Chumi. También hemos hecho bastante limpieza. La cesión de Obed Vargas, ya sabéis, el jugador de, pues creo que 21 añitos para el medio del campo, que creo que nos puede venir genial. También hemos traído a Talis para que tenga un poquito de minutos, y otros jugadores por aquí también jovencitos. En este caso hemos cumplido este año con el tema de jugadores de menos de 23 años, porque Obed Vargas tiene 21. Y luego por aquí también, pues bueno, en principio Álvaro Rodríguez tiene 22. Así que ya hemos cumplido en esta primera temporada con 2 jugadores de menos de 23 años. Aranda tiene 24 y bueno, ahora el Escandell sí que era un poco más ya experimentado. La verdad, una plantilla con la cual vamos a sufrir seguramente en Primera División. Va a ser complicado. Obviamente el objetivo es mantenerse en esta Primera División y no volver a descender. Y vamos a ver si esta llegada de Rodríguez, de Aranda, también de Escandell en portería, mejora en el equipo lo suficiente como para poder quedarnos en Primera División esta temporada. Apenas nos hemos quedado con 5 millones, así que supongo que en el mercado invernal no podremos fichar absolutamente nada, pero creo que ha estado bastante bien porque, bueno, hemos vendido jugadores por 11 millones y hemos comprado por 41. Bueno, hemos gastado casi el presupuesto que teníamos, y con un par de ventas que hemos hecho, pues la verdad que hemos podido mejorar bastante la plantilla. Así que ahora, señores, vamos a simular toda la temporada y a ver si cumplimos el objetivo de no descender. Pues estamos a mitad de esta primera temporada y la verdad que nuestro objetivo de quedarnos en primera creo que va bastante bien. 24 puntos, lejos de esos puestos de descenso donde están Celta, Mallorca o Racing de Santander, así que creo que si aguantamos bien y más o menos lo hacemos decentemente en esta segunda vuelta, podemos mantenernos ahí, porque sinceramente creo que entrar en puestos de europeos va a ser complicado, pero vamos a ver si aguantamos o no en esta posición y conseguimos salvarnos del descenso. Y finalmente terminamos la temporada cumpliendo nuestro objetivo de quedarnos en primera. De hecho lo hemos hecho incluso mucho mejor de lo que nos esperábamos. Puesto número 12, no está nada mal, 47 puntos, zona tranquila, no hemos sufrido en ningún momento de la temporada. Y desciende el Sevilla.
Madre mía, empatado a puntos con el Alavés. Vaya drama sería esto si ocurre en la vida real. Y bajan Las Palmas y el Racing de Santander, que habían ascendido con nosotros, ¿eh? O sea, tened en cuenta que hemos conseguido 11 victorias en nuestra primera temporada en Primera División y 14 empates, cosa que no está nada mal. Es verdad que el gol average es negativo, nos han metido más goles de los que hemos metido, pero aún así, chicos, nos quedamos en primera, aún un poquito lejos de los puestos europeos, pero tampoco tanto, unos 10 puntitos más o menos más y hubiéramos estado en la lucha por Europa, así que creo que bastante bien. Y en la Copa la verdad es que no fue del todo bien porque caímos en la primera ronda 1-2 frente al Betis, así que bueno, no hemos llegado demasiado lejos. Aún así, temporadón de Álvaro Rodríguez, chicos, los uruguayos en el Almería siempre funcionan muy bien. 11 goles que ha metido, 4 puntos de media que ha subido. Aranda también fichajazo que ha subido 2, ha metido 10 goles, 4 asistencias. Arribas ya está en 82, con ese 10 y 10, o sea, brutales números. También incluso en Barba siendo suplente, muy buenos números. Lopi que ha subido también 3, Milabonovic también ha subido 3. Talis, ojito, que lo hemos traído al Alavés y el Alavés, gracias a él, se ha salvado, chicos. Así que nada mal, oye, además 74 y media, creo que el año que viene ya se va a poder quedar en el primer equipo como nuestro suplente, ha subido 6, o sea que increíble la verdad la cesión. Y bueno, alguna subida más, por aquí Scandale, que bueno, ha hecho 4 porterías a 0, poquitas, pero aún así creo que ha seguro sido bastante importante, 6,27 de media en la temporada, no está mal. Luego por aquí Bonini que ha subido también 3, Vargas que bueno, jugó 34 partidos con nosotros, muy bien, creo que ha salido la cesión del mexicano a nuestro equipo. Y alguna subida más de media como Selvi, también como Marcos Luna, así que bueno, ojito Fischer, de la cantera ha subido 7 en su cesión, también 7 ha subido Barrios de otra cesión, Iribarne también ha subido 4, o sea que bueno, creo que bastante bien. Vamos a por la segunda temporada, donde, bueno, hemos quedado esta temporada a mitad de tabla. Ahora va a tocar seguir mejorando poco a poquito la plantilla para seguir haciendo crecer a este Almería de CR7. Pues 54 millones que vamos a tener en esta segunda temporada con este Almería de CR7 para poder seguir mejorando nuestra plantilla. Pero, ¿qué necesitamos mejorar? Pues viendo cómo sería nuestro 11 para esta temporada, creo que está claro que el año pasado trajimos a Obed Vargas cedido, ahora este año creo que ya hay que gastarse el dinero en un buen mediocentro que sea joven y que pueda subir de media en esta posición para que vaya creciendo. Seguramente un banda derecho tampoco estaría mal para mejorar esa posición de Melamed y también un central, chicos, porque Rodrigo Eli ya va bajando de media y no tenemos a nadie mejor en esa posición, pero creo que son las posiciones a mejorar y vamos a hacer este mercado de la segunda temporada. Pues ahora sí terminamos este mercado de la segunda temporada y vamos a ver qué es lo que hemos hecho. El fichaje de Yassin por 15 millones viene desde el Estrasburgo, chaval de 21 añitos, muy jovencito y que bueno, viene a mejorar esa banda derecha que era algo que necesitábamos, un jugador increíble. Luego tenemos la gran venta de Marco Milabonovic por 10 millones al Español y hemos traído a 2 jugadores de Las Palmas, Juanma Herzog y Iñaki González, uno para reforzar con 23 añitos la central y otro para reforzar el medio campo, también 23 añitos, Iñaki González, así que volvemos a cumplir esa norma que tenemos de fichar 2 jugadores de menos de 23 años, en este caso hemos fichado 3 para seguir pues rejuveneciendo a este Almería. Y también hemos hecho el fichaje de Rahim Al-Hassan, el lateral izquierdo de Níger de básicamente el Real Oviedo, que está en segunda división, por eso también hemos fichado de Las Palmas, porque siguen estando en segunda, así que estamos ahí pillando jugadores buenos para mejorar nuestro equipo. Y tenemos también la venta de Morci y también la cesión de Rafa Barrios, así que creo que buenos fichajes que mejoran lo que ya teníamos. Así que diría de hecho nuestro 11 inicial para esta nueva temporada, en la cual seguiríamos con Álvaro arriba, Arribas, Aranda y Yassin ahora por la derecha, al medio campo Lopi y González, y en la defensa se sumaría Herzog y también Al-Hassan, seguiría Escandello obviamente en la portería, y luego por aquí pues tenemos el resto del banquillo. Es verdad que en Barba ya es su última temporada, Rodrigo Eli también es su última temporada, Andrés Fernández también es su última temporada, así que seguramente, bueno, muchos de los jugadores el año que viene ya no estarán y tocará, pues bueno, reforzar el año que viene, pero este año de momento para banquillo creo que están bien y nuestro 11 lo veo un 11 bastante fuerte, sobre todo con Arribas y con Álvaro Rodríguez y con Aranda. Si siguen a ese buen nivel del año pasado, creo que nos pueden dar muchísimo, así que vamos a ver si conseguimos mantenernos de nuevo en primera división y si escalamos algún puesto mejor del 12 del año pasado y nos acercamos a esos puestos europeos. Pues chicos, terminamos la segunda temporada y esto es un sorpresón porque hemos quedado quintos, o sea, 63 puntos y vamos a mitad de temporada en enero, puesto número 11. Habíamos mejorado un poco, pero no sé qué ha pasado en la segunda parte de la temporada, que el equipo de repente pues ha empezado a mirar para arriba. Es verdad que está todo muy apretado en cuanto a puntos, porque como veis están todos ahí cerca de los 50 puntos, entre los 50 y los 60,
Pero es que hemos tenido un par de victorias así seguidas contra algunos equipos de esta zona y de repente hemos ido pasando gente y nos hemos puesto quintos, señores. Estamos en Europa League el año que viene. Y, a ver, no creo que vayamos a Champions, porque a veces suelen ir 5 equipos a Champions, dependiendo de quién ha ganado la Copa del Rey y tal y cual, que en este caso, pues la Copa del Rey se la ha llevado el Madrid frente al Villarreal. Nosotros que este año pues nos quedamos en cuartos, en penaltis perdimos frente al Villarreal después de haber eliminado al Elche y también al Sporting de Gijón. Pero claro, habiendo ganado el Madrid a Copa del Rey, creo que no van 5 a Champions, no lo sé, luego lo veremos. Pero vamos, que a Europa League vamos seguro 100%. Y hemos pasado de estar fuera de Europa a mitad de tabla sin sufrir a de repente el año que viene ya estar directamente en Europa. Descienden Levante, Elche y Sporting de Gijón, que veremos a ver si podemos cazar algún jugador interesante. Pero temporadón completamente impresionante que no nos esperábamos para nada. Además, en la última jornada jugábamos contra el Madrid, que se jugaba la Liga frente al Barcelona y gracias a nosotros el Barça ha ganado la Liga. Y temporadón de este hombre, señores, Álvaro Rodríguez, el uruguayo que está siendo uno de los pilares fundamentales de este nuevo proyecto de este Almería de Cristiano Ronaldo. 22 dianas que ha marcado, brutal la temporada del uruguayo, también temporadón de Arribas que ya está en 85. Está claro que a estos dos hay que renovarlos como sea de por vida para que no nos los quiten, porque van a ser claves la próxima temporada. También Aranda, que creo que hemos acertado de pleno con su fichaje, muy buenos números también, y ya subió 3 de media. Yassin, creo que también hemos acertado muy bien porque ha subido 4. Luego por aquí Bonini ya está en 80. Bueno, pues la verdad que bastante bien, ¿no? En Barba, que ya se despide del equipo. Juan Marzoc, otro fichaje que creo que hemos acertado muy bien con ese +4. La verdad que la técnica de estar fichando jugadores jóvenes para que suban poco a poco, pues creo que nos está funcionando mucho. Por eso seguramente en la segunda parte de la temporada hemos mejorado tanto. Luego el Hassan ha subido también 3, o sea, brutal esto. Iñaki González también ha subido 2, lástima que tenga alguna cesión, o sea, lesión. Luego Talis, que ha sido suplente, pero no así, ha subido 3 de media, o sea que para mí creo que un muy buen delantero centro suplente. Y la verdad es que poco más que decir, chicos, el equipo está increíble y sinceramente tengo muchas ganas de ver qué somos capaces de hacer en nuestra primera temporada en Europa. Así que vamos a ver cuánto presupuesto tenemos para esa nueva temporada. Bueno, pues señores, tenemos 124 millones de presupuesto habiendo quedado quintos en Liga. Auténtica locura lo que hace entrar en Europa y quedar tan arriba en Liga. 124 millones. Obviamente no quiere decir que tengamos que gastar todo este dinero, pero también nos sirve para hacer mejores contratos. Como por ejemplo intentar mantener a Arribas y a Álvaro y a Aranda, que creo que son los 3 pilares del equipo. Y obviamente si hacemos una renovación bastante buena, puede que se queden y les aumentamos la cláusula para que ningún equipo nos lo fiche. Así que vamos a ver cuáles son los objetivos, porque en este caso, como veis, alcanzar la fase liga de la Europa League, chicos. Estaremos en Europa League este año, así que nada, pero que nada mal. Vamos a ver qué podemos hacer para mejorar la plantilla. Porque actualmente lo que tenemos es esto. Está claro que necesitamos un banda izquierdo suplente porque en Barba se ha marchado. También necesitaremos un nuevo central porque Rodrigo Eli también se ha ido. Pero yo creo que ya al estar en Europa hace falta mejorar también un poco el tema del banquillo. Y si cabe la posibilidad de encontrar algún mejor portero, quizás también no sería mala idea, porque Scandell yo creo que nivel, bueno, quizás nivel Europa League sí que tiene, pero este año lo podemos mantener. Cuando entremos en Champions quizás ahí ya debemos hacer un cambio. Pero bueno, yo creo que esta temporada que estamos en Europa, lo que voy a hacer a intentar retener a los grandes que tenemos haciendo nuevos contratos, fichar algo para mejorar el 11, pero sobre todo intentar mejorar el banquillo con mejores suplentes para que en esa rotación, ya que vamos a tener más partidos esta temporada, se nos dé mucho mejor. Así que nos centraremos en eso, mejorar banquillo, alguna posición del 11 titular y sobre todo mejorar los contratos de los grandes cracks del equipo para que no se marchen a otros equipos. Así que vamos allá con este mercado. Pues aquí estamos en esta tercera temporada ya en Europa con este pedazo de proyecto de la Almería que está creciendo rapidísimo, seguro que gracias a la gestión de Cristiano Ronaldo. Así que, bueno, vamos a ver qué hemos hecho. Hemos fichado a Ismael Oganiu, un central de 23 millones de euros que nos ha costado, 23 años de edad, 78 de media. Creo que hemos dado un jugador de por medio y, bueno, pues sumamos otro crack para la defensa que puede actuar tanto de central como de lateral. También hemos fichado a Yeimar Medina, el ecuatoriano, para el lateral izquierdo, cosa que mejora bastante lo que teníamos, así que muy buen fichaje también por 22 millones. Tignaz para el medio del campo desde el Braga, 20 millones más otro jugador que hemos dado. Pues la verdad es que sumamos un mediocentro turco con muchísima calidad y con muy buen futuro de 24 añitos. Luego Diego Travasos también desde el Sporting de Portugal, 22 millones que vale, 78 de media, nos ha costado 18 más otro jugador. Creo que 4 fichajes que mejoran bastante, algunos para un titular y otros también para el banquillo. Luego por aquí alguna que otra venta y ojo porque hemos hecho 2 fichajes gratis. Uno de ellos, Mikel Gotti, media punta de la Real Sociedad que quedaba libre para, bueno, ser el suplente de Arribas, creo que está bastante bien con 76 de media. Y para suplente por la izquierda teníamos a Liu Fadera, que creo que también nos viene bastante bien para reforzar y no gastar demasiado, aunque creo que también hemos gastado bastante igualmente.
De hecho, nos hemos quedado con 38 millones, que no está nada mal. Es verdad que también hemos mejorado contratos. Y es que, bueno, nos hemos vendido solamente jugadores por 14 millones y hemos comprado por 83. Está claro que cuando entrásemos en Europa, pues tanto los árabes como Cristiano Ronaldo harían una buena inversión. Y pues eso hemos hecho, chicos. Además, también en sueldos hemos aumentado 18 millones, ya sea por los fichajes y también por la renovación de Arribas y de Álvaro, que los hemos renovado. También a Lopi lo hemos renovado para que se queden en el equipo. Así que, bueno, un buen gasto que creo que era necesario teniendo en cuenta que estamos en Europa. Y así queda nuestro 11 titular y nuestro equipo. Mejora bastante, la verdad, la entrada de Tignaz en el medio del campo, también mejora Travasos por la derecha y luego Medina también por la izquierda. Aquí entraría Arzok o Ganiu, el que mejor juegue de los dos. Creo que Ganiu por estadísticas es un poco mejor, así que podríamos ponerlo a él. Y luego en el banquillo también mejora bastante el equipo, porque ahora Iñaki va a ser el suplente, luego Fadera también entra por ahí en el banquillo, Mikel Goti en el banquillo, Al Hassan también al banquillo, Herzog al banquillo, así que ahora tenemos mucha mejor rotación para toda la temporada, que va a ser bastante larga, con este auténtico equipazo liderado por Arribas, por Aranda y por Álvaro Rodríguez, que vamos a ver hasta dónde nos hacen llegar en esta primera temporada en Europa League, así que vamos a verlo. Estamos a mitad de la tercera temporada. ¿Alguien me puede por favor explicar por qué llevamos 0 derrotas y estamos segundos en liga? O sea, lo de este equipo está siendo histórico, Literal, hemos fichado suplentes y 2 titulares para esta temporada y tampoco superaban los 80 de media. Y tenemos al equipo segundo en enero. O sea, esto es una barbaridad, pero increíble. Luego, aparte en la Europa League, pues claro, también vamos bastante bien. Todo parece indicar, a falta de 2 jornadas, que nos meteremos entre los 8 primeros, pero es que la temporada está siendo totalmente histórica. O sea que vamos a ir hasta el final y vamos a ver si somos capaces de continuar con esto y a ver hasta dónde llegamos a la Europa League, sobre todo, que creo que es lo más importante. Pues ahora sí, final de temporada y hemos quedado cuartos, chicos. Mejoramos el 5.º puesto del año pasado, que ya era impresionante. Fijaos la diferencia de puntos con el Athletic Club y el año que viene, obviamente, pues estaremos en la Champions League. Primer año que estamos en Champions y eso quiere decir que desbloqueamos ya los fichajes de más de 85 de media, aunque solo podemos hacer uno por temporada. Así que ahora Cristiano Ronaldo tendrá que hacer un poco de manager, un poco de, bueno, no entrenador, sino más bien de agente, e intentar recaptar ahí algún crack para ir mejorando cada año la plantilla hasta que podamos cumplir el objetivo de, obviamente, levantar la Champions con este Almería, que yo creo que aún queda bastante para eso, pero la verdad que esta temporada ha sido ya un punto de inflexión porque estamos entre los 4 primeros y vamos a ser el nuevo Euro Málaga, en este caso el Euro Almería, que hablando de Europa, pues bueno, en la Europa League la ha ganado el Mónaco, nosotros que quedamos quintos en la fase de liguilla y luego en octavos eliminamos al Celta, pero en cuartos nos eliminó el Mónaco, que ha acabado siendo el campeón, así que bueno, al menos podemos decir que nos ha eliminado el que ha acabado ganando la competición. Y en la Copa del Rey se la ha llevado el Madrid, nosotros que, pues bueno, no llegamos muy lejos, la verdad que la Copa no se nos da muy bien y también hay que decir que tenemos muy mala suerte porque nos tocó el Madrid en primera ronda. Y otra temporada más donde Álvaro Rodríguez sigue subiendo de media y sigue marcando goles. 29 que ha marcado el uruguayo también, bueno, en números de arribas espectaculares que ahora, pues estando en Champions, va a ser más fácil que se queden en el equipo. Lo mismo que Aranda con ese +3, la verdad que estos 3 están siendo los pilares del equipo. Talis también subiendo de media, Tignaz, buen fichaje, creo que hemos acertado con ese +4 ya por ahí. Mikel Goti siendo suplente, muy bien también, la verdad, con ese +4. Luego Villasin ya está en 84, la verdad que muy bien, Travasos ya también +4 de media, Ganiu ha tenido una lesión un poco larga, pero +2 de media igualmente, Bonin también +2, Medina en su primera temporada +3, Iñaki González +3, la verdad que el hecho de fichar talento joven cada año, siempre 2 jugadores de menos de 23 años, se nota, porque la plantilla está muy rejuvenecida y como veis, van subiendo de media durante toda la temporada. Juan Mazor también ha subido 3, o sea que creo que espectacular el temporadón que estamos haciendo con este pedazo de Almería. Y chicos, vamos a por esa cuarta temporada donde ya estaremos en Champions y podremos hacer un fichaje top de más de 85 de media por temporada. Vamos a ver cuál es el que hacemos en esta primera ya en Champions. Pues ya en esta cuarta temporada donde vamos a estar en Champions por primera vez tenemos 150 millones de presupuesto, así que dinerito hay para poder reforzar el equipo. ¿Y qué es lo que necesitamos para reforzar? Bueno, creo que está bastante claro que esa posición de Lopi creo que hay que mejorarla. Luego en la central quizás, pues también podemos intentar buscar un central, ya que actualmente solo tenemos 3 en el equipo y creo que buscar un central quizás de 85 de media, teniendo en cuenta que vamos a hacer un fichaje mega crack por temporada, pues creo que puede estar bien. Y luego, pues el tema de la portería tengo mis dudas, porque la verdad que es que
Scandale no lo ha hecho nada mal, pero sí que es verdad que estando en Champions quizás intentar buscar un portero que tenga pues cerca de los 85 de media, o incluso utilizar ese fichaje de 85 para un portero que a lo mejor sea muy experimentado, pero que sí que tenga mucha media, en Champions creo que puede ser muy clave. Así que vamos a ver, porque yo creo que vamos a reforzar seguramente portería, central y medio del campo, a no ser que nos quiten a alguno de los cracks del equipo, que entonces tocará reemplazarlo. Pero en principio creo que el banquillo está bastante bien. Es verdad que nos falta un cuarto central, pero el resto creo que está bastante bien cubierto. Así que vamos a ver qué podemos encontrar y qué podemos hacer con esos 150 millones que tenemos y ese fichaje del crack que tenemos por temporada. Pues mercado de fichajes de esta cuarta temporada ha terminado y se ha venido la gran venta de Óscar Aranda por 82 millones al West Ham. Era una oferta que no podíamos rechazar, teniendo en cuenta que cuando lo fichamos pues lo trajimos muy baratito, por menos de 25 millones, y ahora pues lo vendemos por 82. Creo que venta espectacular, ya hacía falta alguna. Y con ese dinero, pues chicos, hemos hecho el gran fichaje. Un jugador de más de 85 de media y además en este caso portugués, así que pega bastante con este rol que tenemos de Cristiano Ronaldo habiendo comprado el Almería. Pues Cristiano Ronaldo, ya obviamente retirado del fútbol, se ha puesto en contacto con Gonzalo Ignacio y le ha dicho: oye chaval, vamos a jugar la Champions, vente a mi equipo. Y ahí va, 56 millones por Gonzalo Ignacio, por uno de los mejores centrales actualmente en cuanto a media, así que creo que fichaje súper top. Luego Javi Guerra por 45 millones también terminaba contrato, muy buen fichaje para mejorar el medio del campo con 84 de media. Arison Ibrahimovic, que ha sido pues el alemán desde el Levante, el recambio de Aranda, que esperemos que vaya muy bien este fichaje. Obviamente tiene menos media, pero es lo que toca. Los jugadores que habían con más media eran ya una auténtica pasada y hemos preferido fichar a Gonzalo Ignacio para mejorar la defensa y un poquito menos en la banda, que esperemos que no se note mucho, porque sigue teniendo el equipo un auténtico equipazo con los bichos que tenemos arriba, que son pues obviamente Álvaro Rodríguez y Arribas. Así que este sería nuestro 11, y Ibrahimovic por ahí que baja un poco la media, pero la sube Ignacio y la sube Javi Guerra. Y luego pues bueno, finalmente nos hemos quedado con Scandale, le vamos a dar la oportunidad en Champions a ver qué tal lo hace. Entra por aquí también ahora Lopi, que va a ser suplente, y Bonini, que también va a ser suplente, y tenemos luego también a Dosic y a Ganío. Así que creo que está muy bien la rotación del equipo, creo que sigue siendo un equipo muy top. Es verdad que hemos perdido un banda de mucha media, pero hemos ganado dos jugadores que mejoran bastante el 11 inicial. Así que vamos a ver qué tal nos va nuestra primera temporada en la Champions. Pues oye, para ser el primer año en Champions creo que no está nada mal. Faltan 2 jornadas, pero estamos en el puesto 6 luchando ahí por entrar en la siguiente ronda. O sea que bastante bien, ¿no, chicos? Yo creo que 4 victorias, un empate, una derrota no está nada mal. Es verdad que este año en la liga pues hemos bajado un poco el nivel porque claro, al tener más partidos supongo al equipo para rotar le cuesta más. Aún así estamos quintos luchando por ese puesto Champions, así que está muy bien. Pero se nota que hay más partidos, aún así creo que el equipo lo está haciendo increíble, así que vamos a ir hasta final de temporada para ver cómo termina finalmente esto y a ver cuánto de lejos llegamos en la Champions. Pues madre mía, señores, cómo termina esta cuarta temporada, segundos en liga por delante del Madrid, 86 puntos, solo 2 partidos perdidos. Es verdad que muy lejos del Barça, porque el Barça, no sé, va volando, pero señores, vaya auténtica locura, segundos ya con este Almería, con este proyectazo de Cristiano Ronaldo. En apenas 4 temporadas hemos pasado de segunda división a segundos en liga en primera. O sea, qué locura. En la Copa del Rey no sé cómo lo hacemos, pero de nuevo hemos vuelto a dar pena porque el Rayo nos ha eliminado 2-1 en la primera ronda, o sea, es lamentable. Y en Champions, la verdad que bastante bien, chicos. Finalmente quedamos fuera del top 8, pero en los playoffs conseguimos eliminar al Celtic. En octavos, ojo, porque eliminamos al Inter, y en cuartos, pues nos eliminó el Dortmund. Pero oye, no está mal. Primera temporada llegar a cuartos, creo que es un muy buen resultado. Y el que sigue haciendo muy buenos resultados es Álvaro Rodríguez, 88 de media ya para él, 25 goles, y bueno, Sergio Arribas, que es literalmente Messi, o sea, 90 de media, 23 goles, 17 asistencias, o sea, una locura lo de Arribas. Javi Guerra también temporadón, fichajazo, hemos acertado de pleno con él. Ojo con Ibrahimovic, porque parece que no tiene tanta media, pero el tío, oye, 14 goles, 9 asistencias, su primera temporada. Yassin está ya en 87. Ojo con este tío, totalmente desconocido. Y está ya en 87. Mikel Gotti, que la verdad, lo fiché así como rollo suplente gratis tal. Y el tío, 81 de media ya. O sea, ni tan mal. Luego el Diogo este más 2. Tigna ya está en 85. La verdad que el equipo, se nota que hemos hecho muchos fichajes jóvenes, porque fijaos, es que el equipo no para de subir de media temporada tras temporada. Aaron Escandell, con 34 años, ya está en 35 de media. No me preguntéis cómo, pero sigue subiendo de media incluso a pesar de su edad. Increíble lo que está haciendo este tío, así que no creo que fichemos otro portero. Vamos a confiar en él hasta que empiece a bajar de media y poco más. Pero la verdad que el equipo respondiendo muy bien, y sinceramente no sé qué fichajes vamos a hacer la próxima temporada para seguir mejorando la plantilla, porque realmente ya está muy bien. Pero bueno, vamos a por la quinta temporada, porque es verdad que Almería está mejorando mucho, pero de momento no hemos tocado ni un solo título. De momento no hemos cogido metal, así que vamos a ver si en la quinta temporada por fin levantamos ya algún título.
Bueno chicos, pues aquí tenemos el mercado de esta quinta temporada donde ya ver, la verdad es que mejorar la plantilla es un poco complicado porque ya no sabes ni qué fichar porque el equipo ya es bastante bueno. Aún así hemos fichado a Restes por 65 millones aprovechando que terminaba contrato y creo que, bueno, pues teniendo en cuenta que tiene 25 años y que puede seguir siendo de media, está bastante bien. Luego por aquí Marpubil, que estaba pues en Osasuna y hemos dicho, oye, puede ser que esté en un equipo que ni siquiera esté en Europa, así que lo hemos rescatado y lo traemos a la Almería, en el cual ahora estamos en Champions, y de central creo que es brutalísimo. Luego Alex Valle también para lateral izquierdo por unos 35 millones más uno de nuestros laterales, ha sido muy buena oferta. Y luego las ventas de Bonini por 28 millones al Liverpool y de Aaron Scaldnell, que finalmente se ha marchado al Lyon con muy buena media, pero hemos optado por cambiar a portero para mejorar un poquito y ver si a futuro pues sube más de media. Así que esperemos haber acertado. Obviamente la plantilla pues no cambia demasiado, sí que es verdad que entra Restes y entra Pubil ahí en la defensa. Y luego pues bueno, tenemos aquí al bueno de... ¿a quién más hemos fichado? A Valle, que entra por la izquierda. Así que creo que 11 increíble. Sinceramente, poco más que decir con este Almería. Vamos a ver si por fin en esta quinta temporada pues podemos luchar por algún título ya. Pues chicos, estamos ante nuestra primera final de Supercopa de España. Después de haber eliminado al Real Madrid, nos toca enfrentarnos a todo un Fútbol Club Barcelona que tiene un auténtico equipazo y que está dominando en España desde hace ya varias temporadas. Así que, señores, caerá nuestro primer título. Haremos el milagro. Madre mía, tú. ¿Hemos ganado penaltis o 2-1? No entiendo. Bueno, como siempre se buguean las finales, pero hemos ganado 2-1, chicos. Ahí está. Ganamos al Barcelona. Y primer título, que bueno, es una Supercopa, sí, obviamente no es un pedazo de título espectacular, pero es el primer título de este proyecto de CR7 en Almería, así que está increíble. Ah, bueno, señores, que estamos a mitad de temporada y vamos líderes en la liga con 0 derrotas. O sea, qué locura está haciendo la Almería en esta temporada. Pero no me había dado cuenta de cómo íbamos en liga. O sea, y encima le sacamos 9 puntos al Barcelona, que es el segundo. O sea, cuidado, que puede venirse la liga. Además, en la Copa del Rey estamos en cuartos, que creo que ha sido nuestro mejor resultado, pero nos da con el Atleti, así que un poco de mala suerte en este sentido. La Supercopa que voy a saber hemos ganado porque en semis hemos eliminado al Madrid. Y en Champions, pues bastante bien, hemos quedado el top 8, pero aquí sí que hemos perdido 2 partidos. Pero es que en la Liga vamos invictos. Vamos a ver cómo termina la temporada, pero vamos, tiene una pinta increíble. Señores, estamos en las semifinales de la Champions. Primer partido frente al Bayern de Múnich en casa. La verdad, luego veréis el camino que estamos haciendo, pero la temporada de este Almería está siendo impresionante. Y vamos a ver qué hacemos en este primer partido frente al Bayern. Pues nada, perder 1-3 y me parece a mí que nuestro camino a la Champions se va a terminar aquí en las semis, ¿eh? Y bueno chicos, ganamos el segundo partido, 0-1 en el Allianz, pero aún así no es suficiente y caemos eliminados de la Champions. Señoras y señores, termina esta quinta temporada y ganamos la Liga. Uno de los grandes objetivos que tenía este Almería de Cristiano Ronaldo era obviamente convertirse en el mejor equipo de España y de momento lo ha cumplido, además con 101 puntos, temporada totalmente histórica. Y chicos, pues además doblete nacional con esa Supercopa que hemos ganado. La Copa del Rey no pudo ser porque en cuartos nos eliminó el Atleti 2-1, una pena, después de haber eliminado a Las Palmas y también al Villarreal. Y en la Champions, pues la verdad es que ha ganado el Bayern, el equipo que nos eliminó a nosotros después de nosotros haber eliminado al Atlético de Madrid. En octavos también al Barcelona. Y de haber quedado sextos, la verdad que temporada muy buena en Champions, llegando ya a semis, pero sinceramente yo me quedo con esa Supercopa y con esta pedazo de liga que nos hemos llevado. Liga que obviamente nos ha ayudado a ganar el de siempre, Álvaro Rodríguez, que ya está con 91 de media, con 26 añitos, Ibrahimovic, que sigue mejorando, ya está en 86 también, con esos numerazos que me lleva, luego Javi Guerra, pues también con ese +3, Yassin ya está en 91, Arribas, que ha estado un poco lesionado, casi 2 meses esta temporada y se ha notado, pero aún así, como siempre, ayudando mucho al equipo, y por aquí más subidas de media de muchos jugadores que ya están con unas medias impresionantes y prácticamente el equipo poco más hay que mejorar, poco más hay que tocar. Restes en su primera temporada ha subido 3, ya os digo, poquito más se puede tocar de este equipo para mejorarlo sinceramente, así que veremos a ver qué es lo que hacemos o qué tocamos la próxima temporada, pero este equipo ya veis las medias, o sea, ya tenemos a 3 jugadores por encima de 90 de media, muchísimos por encima de 85 y jugadores que ya valen, pues bueno, fijaos, 186 millones, 150, 100, o sea, una auténtica locura lo de este Almería. Vamos a por la sexta temporada, a ver si podemos llevarnos la orejona.
Pues estamos ya en esta sexta temporada y sinceramente creo que no voy a tocar absolutamente nada del equipo. Sé que tenemos esa norma de fichar dos jugadores de menos de 23 años, pero es que llegados ya a este punto del vídeo y de esta reconstrucción con Almería, creo que ya no tiene sentido seguir fichando jugadores porque es que el equipo yo creo que ya está completo. O sea, simplemente tenemos que continuar con este proyecto, con los jugadores que ya hay, que hemos creado y poco más. Y vamos a ver si en esta sexta temporada mejoramos lo del año anterior y podemos intentar luchar la Copa del Rey, que aún no la hemos ganado, y vamos a ver si en la Champions podemos llegar lejos o no. Pues señores, sin hacer ni un solo fichaje ni una sola venta en el equipo, llevamos 0 derrotas en febrero, estamos a mitad de temporada, seguimos líderes de nuevo en la liga, puede que se venga segunda liga consecutiva y esta Almería que la verdad que está dominando ahora con mano de hierro en España, brutal. Venimos eso sí de perder la final de la Supercopa frente al Barça en penaltis y venimos de que nos eliminen también en la Copa del Rey, de verdad ya no sé qué pasa con la Copa del Rey, pero no se nos da bien chicos, o sea, nos eliminó el Girona, es que después de meterle 4 al Alavés y 3 al Mallorca, es lamentable. Pero bueno, la verdad es que en la Champions sí que lo hemos hecho genial, 8 de 8 partidos ganados, una auténtica locura y ojo porque creo que somos uno de los candidatos a ganar la Champions y espérate que no hagamos doblete de Liga de Champions, ¿eh? Vamos a ver cómo termina esta sexta temporada. Señores, estamos ya en el último mes de la liga, partido frente al Barça en casa, nos separan 2 puntos, estamos líderes con 93, el Barça segundo con 91, partido clave que puede decidir mucho a falta de 4 jornadas, teniendo en cuenta que nuestra última jornada de liga es contra el Madrid. Chicos, madre mía, pues 3-3, sigue todo igual. El Barça a 2 puntos de nosotros, sigue todo igual, dependemos de nosotros mismos, pero nosotros en la última jornada, repito, tenemos que jugar contra el Madrid. O sea, podríamos estarnos jugando una liga contra el Madrid en casa, qué locura. Pues señores, última jornada, el Barça no ha pinchado, nosotros tampoco, hemos ganado todo lo que teníamos que ganar y siguen estando 2 puntos. Si ganamos al Real Madrid en el Santiago Bernabéu somos campeones de liga por segunda temporada seguida. Si perdemos y el Barça gana, perderíamos la liga en la última jornada y no queremos eso. Yo creo que el Madrid tampoco quiere darle una liga al Barça, así que chicos, ganamos 1-2 con gol de Álvaro, la ley del ex y Javi Guerra, chicos. Y nos llevamos, ahí está, nuestra segunda liga consecutiva, sí señor. Y señores, hemos llegado a la final de la Champions, efectivamente, esta vez frente al Paris Saint-Germain, después de haber eliminado en semis 2-3 al Mónaco, en cuartos 3-4 al Dortmund, todo muy apretado, y en octavos aquí sí que un poco mejor, 5-1 al Celtic, después de esa fase de liga perfecta, con 8 de 8 victorias, justamente los dos primeros equipos, pues hemos llegado a la final, chicos, efectivamente, los dos mejores equipos de Europa nos vamos a enfrentar en la final. Y este es nuestro 11 para la final, estos son nuestros 11 guerreros, ya fijaos las medias, Javi Guerra por encima de 90, Yassin más de lo mismo, arriba Rodríguez, también Álvaro, y luego jugadores como Tinkaz, como Ibrahimovic en 89, Ignacio en 89, Restes en 89, la verdad que es un auténtico equipazo este Almería que hemos montado de CR7, proyecto totalmente ganador ya, pase lo que pase en esta final, pero chicos, obviamente sería cerrar este vídeo de una forma espectacular, llevarnos esta Champions contra Paris Saint-Germain. Y así es, señoras y señores, acabamos de ganar la Champions 3-2, gol de Arribas, gol de Álvaro y de Ignacio. Madre mía, encima marca Arribas, que es el capitán, y Álvaro, que llevan desde el principio del proyecto. Qué auténtica locura, señores, 3-2, finalaza con 5 goles, ganamos la Champions y con esto, pues obviamente el proyecto que ya es el siguiente nivel. Un proyecto de Cristiano que vino, compró el 25% del club, se sumó ya al jeque de Arabia Saudí que había y lo han mejorado con los conocimientos de CR7 en el mercado, trayendo también jugadores, obviamente con su marketing, con su cara, pues tiene mucha influencia en el fútbol y lo ha conseguido, señores. Champions que traemos para Almería. En una temporada que ha sido histórica, 103 puntos en liga, auténtica barbaridad la que hemos hecho con esta Almería, ganando 2 ligas seguidas, lástima la Supercopa que se nos escapó en esa tanda de penaltis, lástima también la Copa del Rey, que no hemos podido ganarla, la verdad que se nos ha dado fatal, y también la perdimos en penaltis, pero después de esta Champions ganada contra el PSG, la verdad es que totalmente increíble. Y para increíble lo de este hombre, 27 goles, ha marcado golazos durante todas las temporadas, el uruguayo la verdad que ha sido espectacular, Javi Guerra también otro fichajazo, Arribas desde el principio ya capitanísimo y numerazos cada temporada, Yassin, descubrimiento increíble, llegando a 92, Ibrahimovic que parecía que era difícil
que alguien pudiese suplir a Aranda, pues lo ha hecho perfectamente. Tinkaz también, fichaje espectacular. Mikel Gotti de suplente ha sido increíble. Talis, muy buen suplente también. Rabasol, fichajazo. Alex Valle, fichajazo llegando a 87. Ignacio, otro fichajazo. Medina, muy buen fichaje también. Ganiu, muy bien llegando a 86. Fadera, el Zog, buen fichaje así en plan rollo suplente. Y no sé, la verdad es que creo que hemos acertado de pleno con los fichajes que hemos hecho. Fischer, que era de la cantera, pues también ha llegado a 78, que no está mal. Y sinceramente, brutal, ¿eh? O sea, las medias de algunos jugadores, ya lo veis, hasta cuándo han llegado apostando por ellos totalmente. Una auténtica barbaridad y jugadores valiendo pues más de 100 millones, incluso ya sin cerca de los 200. O sea, una auténtica burrada lo que hemos conseguido con este pedazo de Almería y este proyecto de CR7, que espero que os haya gustado muchísimo y que si es así, como digo siempre, dejar un pedazo de like, suscribiros si no estáis para más vídeos de este estilo de modo carrera. Nos vemos en los siguientes. Chao, chao.